Muchísimas gracias también a esta institución y a todos los amigos que acá en España nos han dado la oportunidad en varias ocasiones de estar aquí y de intercambiar ideas con amigos venezolanos y de otras partes del mundo donde también está en diferentes medidas en crisis la democracia. Aunque en el caso de Cuba tal vez no tiene mucho sentido hablar de crisis democrática porque habría que decir que nunca en más de 50 años ha habido democracia. Yo suelo caracterizarme por ser un poco provocador en este tipo de encuentros y aunque coincido bastante con muchos de los puntos de vista que expresó esta amiga a la cual quiero mucho, Rosa María, quiero poner algunos puntos de reflexión también que probablemente nos ayuden a entender que este problema, no vamos a llamarle problema, este contexto de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos no es tan sencillo como que 2 más 2 es 4. Ya ahí está Estados Unidos listo para darle miles de millones al gobierno cubano y ellos van a estar felices ahí en el poder por muchos años más. Hay mucho que analizar en ese sentido. Y lo primero que yo me detendría a analizar es también cuánto ha aprovechado el gobierno cubano el contexto que había en función de permanecer más de medio siglo en el poder. Eso habría que analizarlo también, porque si bien es cierto que ahora en muchos gobiernos y muchos líderes políticos ven con mucha desconfianza este proceso, lo cierto es que a lo largo de todo este tiempo, todas las votaciones en las Naciones Unidas por el cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba fueron votadas casi unánimemente por el mundo entero. Y no recuerdo incluso, no estoy seguro si el gobierno español, pero cuando yo veo los dos que votan en contra y los que se abstienen en Islas Marshall, Israel y Estados Unidos. Corríjanme si me equivoco. Entonces había de alguna manera una visión unánime casi del mundo que la política de los Estados Unidos hacia Cuba no estaba funcionando. Y el más de medio siglo de permanencia de este gobierno, de hecho, lo demuestra. Por otro lado, hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, si bien es cierto que el presidente de Estados Unidos ya ha aprobado más de 10, creo, decretos presidenciales que autorizan a empresas a hacer negocios en Cuba, que autorizan la transferencia de tecnología, la entrada de telecomunicaciones a través de empresas norteamericanas. Yo quisiera que alguien me dijera si conoce que el gobierno cubano haya aprovechado alguno de estos decretos. Yo tengo entendido que no. Entonces no es tan cómodo para el gobierno cubano, o parece que no es tan sencillo, abrir la economía de una pequeña isla de 11 millones de habitantes al mundo entero, a Norteamérica y a Europa, sin sufrir cambios. Y yo diría que el gobierno cubano hoy en día no está tan feliz y contento y abriendo las piñatas como algunos se imaginan. Yo diría que está bastante preocupado, desorientado, sin norte, sin proyecto y no sabe cómo reaccionar a esta avalancha de proposiciones que ha venido desde los Estados Unidos y la respuesta ha sido: vamos a esperar. No estamos preparados. Bueno, vamos a ver todavía, hablar un poco con Rusia, con China, sobre todo en el tema de las telecomunicaciones, pero no han aprovechado nada. No hay un solo contrato, no hay una sola empresa norteamericana que realmente esté teniendo una incidencia en Cuba. Y eso yo le llamo miedo. Hay miedo a que los cubanos empiecen a tener una referencia occidental de lo que son ciertos valores, de lo que es un salario real, de lo que es la dignidad de un trabajador, de lo que son también los derechos. Hay miedo al intercambio. Hay miedo al intercambio fluido y abierto entre las sociedades libres y democráticas y la sociedad cubana. Y si no hay miedo, entonces ¿por qué a muchos de los que estamos aquí sentados, cada vez que vamos a hablar de estas cosas, como fui hace 4 días invitado por un pastor y por varias personas al pueblo de Hawái Grande, y me regresaron para La Habana sentado en una camioneta de la Segunda Guerra Mundial, junto con mi esposa, detenido, preso? Bueno, si no le preocupa nada al gobierno, ¿para qué hace esas cosas? Es obvio que sí está preocupado y que sí ve
no solamente en las nuevas generaciones, sino también a partir de cierto momento, yo diría a partir del 2006 por ahí, con la llegada de alguna tecnología a Cuba. Lo cierto es que la oposición en Cuba ha ganado un nuevo impulso, hay una nueva época. Estas reuniones no se hacían muy a menudo antes de eso. Y alguien me decía, bueno, Eliezer, ¿tú tienes esperanza? Yo diría, bueno, si a mis 29 años no tengo esperanza, no sé qué es lo que me puede quedar. Pero creo que no puede ser nuestro mensaje, y mucho menos hacia adentro, hacia el pueblo de Cuba, un mensaje de pesimismo, un mensaje de que no, nada, en fin, tiene que haber una salida, tiene que haber una luz, tiene que haber una ventana. Y este nuevo contexto, que ya es una realidad en la que no vamos a influir, es un hecho, está muy bien calculado y esto no tiene retroceso. Yo creo que tiene que ser un contexto que sepamos aprovechar correctamente para transmitir mejor, sobre todo para hacer crecer o renacer ese nuevo espíritu empresarial del cubano que ha sido mutilado por medio siglo. Hay que hacerle creer a los jóvenes cubanos y a los no tan jóvenes que podemos tener un futuro próspero en Cuba y que aprovechando determinadas relaciones con estas economías, de nuevo en Cuba puede haber empresa, puede haber propiedad, puede haber prosperidad y podemos formar parte de ese proceso. Y la única salida no es irse a Miami, la única salida no es cruzar la frontera de México, que para que lo sepan, y sigo diciendo datos provocadores, en el año 2014 cruzaron la frontera de México y llegaron a las costas de la Florida por diferentes vías un 600% de los cubanos que lo hacían en el 2006, cuando Raúl asume el poder. Así que es grave, o sea, ni las reformas de Raúl ni las nuevas relaciones con Estados Unidos todavía ha logrado frenar la desesperanza y la falta de orientación que tienen, sobre todo la juventud, que es lo que más me toca de cerca, pero el pueblo cubano en general. Así que algo tenemos que hacer respecto a eso y no puede ser desalentar a los cubanos. Gracias.